especial. Vamos a tratar de hacer un poco de historia económica, porque en este programa, que es de economía, de geopolítica internacional, de emprendedorismo, la historia económica es la base de todo esto. Bueno, para ello hoy vamos a hablar sobre los caballeros templarios. ¿Qué son los caballeros templarios? Bueno, para eso hemos invitado al caballero José Antonio Hermosilla, más un amigo, digamos, caballero templario y secretario general de los caballeros templarios para América del Sur. Y hemos invitado a Roberto Rico, que acá va a funcionar como nuestro ministro de Economía, quien le va a hacer las preguntas de tono económico a José, para que nos explique cómo surge este movimiento, en qué época, en qué año. Y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que los caballeros templarios fueron los primeros en inventar el primer pagaré, es decir, fueron los que iniciaron el mundo, ¿sí?, en lo que se llama mercado de capitales, ¿sí?, o mercado de valores, ¿sí? Bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Contanos un poco de cómo es esto de los caballeros templarios, que es de esta orden. Está en la orden de los masones también, pero básicamente esta orden en la que vos estás como secretario general es de Latinoamérica puntualmente. Mira, es una orden que nace en Italia. Sí. Viene creada por Federico II, una de las tantas ramas del orden. Sí. Que él también organizó una cruzada en su momento. Sí, sí. De ahí al día de hoy, por mucha historia que pasó, se reeditan las órdenes, a pesar de que seguían pero escondidas, digamos así. Hubo mucha persecución. Muchísima persecución. Muchísima persecución por el rey de esa época, que era Felipe IV, perdón, y por el papa de esa época, que era Clemente V. ¿Y esta orden de los templarios, qué es puntualmente, digamos, fue creada para qué puntualmente? La orden fue creada al comienzo para custodiar a los peregrinos, sí, que iban de un pueblo a otro, de un castillo, de una ciudad a otra, sí, y que eran asaltados, que eran robados continuamente, matados y demás. Sí. Entonces se creó esta orden para que los custodiase en ese tránsito. ¿Y quién la crea la orden? La crean Jacques de Molay, y otros 8 caballeros, sí, que era el primero de los maestres, claro, crea la orden. ¿Y ellos qué eran, digamos? Ellos eran monjes. Eran monjes. Eran monjes cristianos. Sí, sí. Tenían... ¿No tenían esposa? No. Casto, era una orden muy rígida. Sí. Era franciscana y también jesuita. Franciscana y jesuita como Francesco. Exactamente, con nuestro Papa Francisco I. Exactamente. Ajá. Se creó la orden y ellos a su vez entrenaban en distintos tipos de lucha y eran realmente muy buenos. Cuando se crea la orden de caballería, tenían lo mejor de ambos mundos, eran los mejores guerreros y también eran unos monjes. Sí. Entonces era muy completa realmente lo que era seguridad y espiritualidad. Yo tengo una visión de los templarios en la película de Indiana Jones. Claro. Cuando va con, digamos, es Harrison Ford con Sean Connery, sí, y llegan a buscar el cáliz. Exacto. Y cuando entra Harrison Ford, se para un templario y se presenta un hombre mayor, alto, grande, exacto, con toda la cruz de los templarios, y dice, para pelear y defender, y dice, no, ya estoy viejo, dice, vos ¿cuántos años tenéis? No sé si eran 300 años, y estaba esperando el reemplazo, digamos. Ahí aparecen los templarios, existían, digamos, y custodiaban el cáliz, digamos. Claro, a pesar de que si bien en las películas hay mucha leyenda, claro, mucho mito, sí, sí, pero tiene una base real. Tiene una base real, sí, totalmente. En esa película lo que se refiere el cáliz es la copa de la última cena donde Cristo tomó bebió. Sí, sí. Existe ese cáliz. Hoy en día hay versiones que los tiene el Vaticano y también hay otras versiones que estarían custodiadas en un enclave privado de los templarios y junto con otras reliquias. ¿Esto era como una guardia personal del Papa, una cosa así? Claro, viene a ser que se la crea para que custodie a la gente, a su vez para que formen un ejército que sea perfecto, sí, digamos así,
y a raíz de eso se hace enorme, multitudinaria la orden. Y ahora fíjate, lo que está diciendo José es muy interesante. En esa época, para marcar el contexto histórico, estamos hablando del siglo XI, siglo XII, acuérdate que por aquel entonces, en el año 476, cayó el Imperio Romano de Occidente, que era el imperio más grande que tuvo la historia. Seguía todavía el Imperio Romano de Oriente, que recién cae en 1453. En ese interín, todo lo que fue el Imperio Romano se fraccionó, y bien lo que dice, por custodia a la gente que iba, por ejemplo, de un reino a otro. Entonces Europa se fracciona en reinos. Y reinos que ya por aquel entonces, estamos hablando ya de entrando en una alta edad media, prácticamente habían feudos, habían castillos. Tal el poder que tenían los señores feudales de aquellos entonces que era más poderoso que el rey. El rey tenía el título, ¿verdad? Como el soberano, el noble más poderoso, pero el título, el poder económico tenían los feudales. ¿Y qué ocurría? La gente que se trasladaba de un castillo, de un feudo a otro, tenían el inconveniente que eran asaltados en el medio. No existía ya el Imperio Romano que estaban, de acuerdo con los legionarios, había protección, había como por ejemplo ocurría en Bretaña que estaba el muro de Adriano. Bueno, estaba la película Robin Hood, digamos, que asaltaba y yo creo que por ahí, digamos. Era en algo de eso. Está inspirada en eso. Y vos fíjate que muy bien, vos hablabas de los pagarés, muy interesante. Está el ministro de Economía interviniendo directamente. Y es verdad, y José puede asentirlo. Se arma un tipo de forma de pago. Entonces, ¿qué ocurría? Para que la gente no traslade el dinero, existía una carta de pago, que es un pagaré más o menos similar para aquel entonces, en donde iba a una posta en otro lugar afuera del reino, ¿verdad? O de la ciudad, por ejemplo, de Roma a Ravenna, el interín que puede haber un camino, y esperaba una posta en donde el titular del documento lo presentaba y mediante un código que invocaba, ¿verdad? El dinero era entregado en la otra posta para que no tenga que trasladar el dinero. Y el dinero verdadero lo trasladaban ejércitos, ¿verdad? Que estaban templarios con otras cosas. Claro. Como ahora lo traslada Jucadela, digamos. Más o menos. O sea, inventaron las primeras transacciones, digamos. Los primeros, claro, listas de cambio o pagaré. Listas de cambio y pagaré. Pero no solo eso, porque, por ejemplo, vos si te ibas a París, ya es otro tipo de moneda, con otro tipo de cambio, y vos depositabas, ya sea oro, plata o la moneda que tengas, si es de Italia, por ejemplo, y ellos te hacían el cambio para que tengas ese monto en la otra moneda. De la importancia, ¿no? Mira vos qué bárbaro. O sea, manejaban cuál era la cotización del dinero. Un forex de la Edad Media. Mira vos, todo eso inventaron los templarios. Bueno, y me contabas el otro día que el Papa Francisco, digamos, como que los recibió de vuelta, le dio un poco... Bueno, ahora desde que asumió el Papa, también a ser franciscano y tener también una mente más ecuménica, o sea, más abierta también a unar todas las religiones, tuvieron una serie de audiencias y ya nuestra orden, aparte de escuchar misa y demás, está muy cerca del clero del Papa Francisco. Aparte de la audiencia que tuvieron con el Papa, está colaborando, coayudando con el clero del Papa. Bueno, la verdad que es muy interesante, José. Veníamos viendo hace rato el movimiento de los templarios, los masones, digamos, y bueno, nada, tener esta información como para empezar a aprender. Estamos en un mundo que se están conociendo cada día más cosas. Mirá, esta orden estuvo tantos años tapada, digamos. Como bien decís, Juan, o sea, hay mucha gente que cree que se perdió junto con la Edad Media. Claro. Pero muchas veces no conoce que es una orden que sigue vigente. Está en muchos países donde hay prioratos, ¿verdad? Está la sede central en Italia, ¿verdad? Hay prioratos en España, en Latinoamérica. Claro. Acá en Brasil está la sede sudamericana, de toda América en realidad, y de ahí se van abriendo prioratos a medida que va creciendo. Y todas las obras de bien, o sea, claro, el fin último es ayudar a la gente, al más necesitado. Ayudar si pasa alguna... la visión de hoy. Porque hoy no vas a ir a luchar una guerra, si bien hay miembros de la orden que son militares y que están participando en algunos conflictos, no vas a ir, hoy todo el mundo o cualquiera va a ir a luchar, tiene que estar formado.
pero lo principal es ayudar a la gente, los más necesitados. Muy bien, sí, la verdad que es muy interesante, José. Seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para que nos siga ampliando de las funciones y cómo va el plan de los templarios en Argentina y en Latinoamérica. Muy bien, cuando quieras. Gracias, Roberto, por haberme acompañado en esta entrevista. Gracias, Gracias, José. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.